La desaparición forzada puede definirse según las diversas convenciones internacionales en materia, como la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas o la Convención de la ONU para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, o el mismo Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como una privación de la libertad de una persona, cualquiera que fuere su forma, por agentes gubernamentales o agentes del Estado de cualquier sector o nivel, seguida de la negativa a reconocer esa detención o esa privación de libertad, o seguida de la falta de información, o seguida del ocultamiento del paradero de esa persona, o seguida de la negativa a proporcionar información sobre el paradero o la suerte o destino de la persona desaparecida. Ahora, si ustedes se dieron cuenta en el momento en el que estaba esbozando esta definición, indiqué que se trataba de agentes del Estado, pero también la desaparición forzada puede ser cometida por agentes particulares que actúen con el asentimiento, con el consentimiento, con la tolerancia, con el apoyo, con la aquiescencia de agentes del Estado. La desaparición forzada, propiamente dicha, es esta privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, perpetrada por agentes del Estado de cualquier sector o nivel, o por particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado. En el contexto del México actual, tenemos decenas de miles de personas desaparecidas y, sin embargo, en virtud de la falta de información, no podemos saber con exactitud cuántas de las personas desaparecidas han sido privadas de su libertad con intervención del Estado, directa o indirectamente, es decir, a manos de agentes policíacos o a manos de agentes particulares o delincuenciales que actúen con la aquiescencia de agentes del Estado, o que se trate de personas que han sido desaparecidas por agentes delincuenciales sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado, lo cual es una conducta desde luego gravísima, que un agente delincuencial, un grupo delincuencial, prive de la libertad a alguien y después se niega a decir en dónde está o qué le pasó a esa persona. Pero eso técnicamente no podemos catalogarlo o configurarlo o calificarlo de desaparición forzada. Desaparición forzada es un acto más grave que el segundo que planteé, porque se incrementa la gravedad de la conducta precisamente por la intervención de agentes del Estado que están para proteger nuestra vida, nuestra integridad, nuestra seguridad y no para provocar estos crímenes tan aberrantes, tan espantosos. Uno de los elementos característicos de esta conducta es el carácter continuo del delito. Ciertos actos son de tracto sucesivo, es decir, que se suceden momento a momento, como un contrato de arrendamiento que comienza cuando se firma el contrato y se le entrega, por ejemplo, la oficina, la casa o el local comercial al arrendatario y los efectos se surten momento a momento durante todo el tiempo en el que está vigente el contrato de arrendamiento. Este es el caso de la desaparición forzada, que comienza con la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, y sigue surtiéndose
sigue dándose, sigue cometiéndose, hasta en tanto la desaparición se esclarece. Ahora, ¿cuándo se esclarece un caso de desaparición forzada? ¿Cuándo cesa un caso de desaparición forzada? Pues cuando se conoce, más allá de toda duda, la suerte o el paradero de la víctima. Es por eso que, con toda la razón, no es posible decirle a un familiar o a una persona, a un ser querido de una persona desaparecida, que ya le dé vuelta a la hoja, como él. Eso es absolutamente no tener la menor consideración humana hacia una persona que se encuentra en esa situación de desesperanza, de desesperación, de angustia, por no saber en dónde está o qué le pasó o qué le está pasando. El efecto psicológico de no esclarecer un caso de desaparición forzada es la prueba más clara de que este crimen es un crimen de carácter continuo. No es digno, es una revictimización, es una ofensa, es un insulto que autoridades o no pretendan decirle a cualquier familiar de una persona desaparecida cuyo caso no ha sido esclarecido más allá de toda duda, que ya le den la vuelta a la hoja y que ya no piensen en eso y que la vida tiene que ser. Es que uno de los derechos que se viola en el caso de desaparición forzada es el de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, porque se le trata literalmente de desaparecer de la faz de la tierra, y en determinados contextos ha habido gobiernos que tratan de desaparecer el registro de nacimiento, su acta de nacimiento, su certificado de estudios, para que cuando llega la madre o el padre o el familiar a preguntar en la universidad si han sabido de su hijo, cuándo fue la última vez que vino, le contestan: aquí su hijo nunca estuvo inscrito. Tratan realmente de desaparecer todo rastro de las personas, sobre todo en los contextos de persecución política. Cuando se trata de ejercer los derechos de esa persona por parte de sus familiares, es sumamente difícil hacerlo. Si la persona desaparecida, por ejemplo, tenía una cuenta en un banco con alguna lana, que se acerca la esposa de la persona desaparecida al banco y dice: oiga, aquí está la boleta o la libreta de la cuenta de ahorro de mi marido, ahí hay 8,000 pesos que quiero retirar. Dice: no, pues tiene que venir su marido. No, pues es que mi marido no sabemos en dónde está, lleva mucho tiempo desaparecido. Dice: bueno, ¿no le dejó un poder? Pues no, no me dejó un poder. Bueno, entonces déjame hablarle al abogado del banco a ver qué se le ocurre. Y el abogado del banco, que carece de sensibilidad por no conocer el contexto de la situación, dice: ah, bueno, pues que vayan ante el juez de lo civil y que pidan una declaración de muerte presunta, para que entonces ya con esa declaración se pueda abrir la sucesión de la persona y entonces puedan sacar el albacea, puedan sacar el dinero de la libreta, o ya puedan vender el terrenito, o ya se realicen los trámites del crédito del Infonavit o del crédito hipotecario con el banco. Yo no voy a ir al juez ni ante nadie a decirle: oiga, por favor, ¿podría usted declarar presumiblemente muerto a mi papá o a mi hermano? Claro que no, porque vivo se lo llevaron y vivo lo quiero de regreso. Yo no voy a pedirle a nadie que declare muerto a mi familiar. Yo quiero que se presuma vivo y que se le respete su derecho a la personalidad, que es uno de los derechos que se le violan a la persona desaparecida, pero que además afecta también a los seres queridos de las personas desaparecidas. Esto podría solucionarse en cierto grado, en cierto nivel, en cierta medida, mediante legislación adecuada de carácter civil en todos los estados de la República, mediante un procedimiento de declaración de ausencia por desaparición. Las legislaturas de los estados son holgazanas, por
por no decir otra palabra, que también empieza con H, que no se ponen a trabajar en elaborar una legislación sencilla de unas 15, 20 artículos para el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición que permita solucionar estas cuestiones familiares y patrimoniales de los familiares de las personas desaparecidas. A ver, Peña Nieto toma posesión el 1 de diciembre del 2012. Promulga la ley de víctimas el 9 de enero del 2013. Se reforma la Ley General de Víctimas en abril del 2013 y da un año para que las legislaturas de los estados emitan legislación civil en materia de declaración de ausencia por desaparición para resolver estas cuestiones familiares y patrimoniales. Estamos a abril del 2015. Llevan un año de retraso, prácticamente todas las legislaturas de los estados menos 3. Coahuila, Querétaro y Distrito Federal, que está a punto de promulgar su ley, ya con un año de retraso, pero ya por lo menos ya fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Todos los demás estados no tienen esa ley, porque seguramente a las señoras y señores legisladores pues no les importa la problemática de las personas familiares de personas desaparecidas. Este es otro elemento que demuestra la naturaleza continua de esta conducta delictiva tan espantosa que se refleja en la realidad, en la vida de las personas. En el 2012, que termina el sexenio de Calderón, en las postrimerías de aquel sexenio, hubo un rumor de que en un periódico extranjero estadounidense que había una lista en la Procuraduría General de la República con algo así como 26.700 o más de 26.000 nombres de personas desaparecidas. O sea, el gobierno de Calderón nunca dio a conocer la lista, ni nunca dijo cuántas personas desaparecidas tenía su gobierno registradas, y se fue a dar sus clases a Harvard sin darle a conocer a la población esa realidad. En los albores del sexenio de Peña Nieto, no sé que sí existe esa lista, que ya apareció finalmente en la Procuraduría General de la República. El gobierno oficialmente reconoce alrededor de 22.000 personas desaparecidas, pero como les decía yo, en virtud del subregistro se sabe que ese número seguramente es mucho mayor. ¿Y por qué nos atrevemos a afirmar esto? Pues porque yo conozco madres y esposas de personas desaparecidas que se les pregunta: oye, ¿tú perteneces a alguna asociación de familiares? Pues sí, sí pertenezco a esta asociación de familiares. ¿Ahí cuántas personas desaparecidas tienen registradas? Pues ahí somos, digamos, 80 familias las que estamos organizando. De las 80 personas desaparecidas que agrupan a esta organización de familiares, ¿cuántas de esas personas están en la lista oficial? Y ellas mismas te dicen: mi familiar no está en esa lista. Hay como 6 o 7 entidades federativas todavía que no tienen tipificada la conducta de desaparición forzada. No es delito en esos estados la desaparición.